En este video voy a explicarte cómo utilizar Google Calendar para planificar tu día y tu negocio y para planificar tu vida personal también y tener tiempo para todo. Uno de los grandes secretos para escalar tu negocio es organizar tu tiempo de la mejor manera y esto lo dicen grandes billonarios como Bill Gates, Warren Buffett y demás. Así que vamos a ver mi sistema personal de organización, etiquetado y todo lo demás para que tú puedas copiarlo e instalarlo en tu vida personal. Así que vamos a comenzar entonces con este video para que sepas cómo es que utilizo Google Calendar. Y si te quedas al final, vas a poder copiar este mismo sistema en tu propia vida y en tu propio negocio. Lo primero que necesitamos hacer es simplemente entrar a Google Calendar y simplemente crear una cuenta de Google si no tienes una. Pues creo que todo el mundo tiene una cuenta de Google, pero bueno, entras en Google Calendar. Y cuando entres a Google Calendar vas a ver esto así. O sea, literalmente lo vas a ver vacío. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a crear lo que son eventos. Aquí, para que entiendas un poco, voy a enseñarte un poco cómo funciona como la plataforma, ¿no? Cómo funciona lo que son los componentes de esto. Entonces aquí tenemos para crear lo que son eventos y demás cosas. Yo generalmente no lo uso. Lo que hago es crearlos desde aquí arrastrando, súper simple. Aquí tienes justamente para cambiar de mes y todo lo demás, para cambiar de semana. Y después aquí tienes para cambiar la vista. Si quieres ver un día o si quieres ver la semana o si quieres ver el mes o lo que tú quieras ver, ¿no? Luego tenemos lo que sería básicamente la parte de calendarios. Aquí a la izquierda puedes ir agregando distintos calendarios y cada calendario que sea algo personal. Por ejemplo, muchas personas en Google Calendar crean otro calendario que se llama vida personal, entonces hacen así y pueden sacar lo que es la vida personal, etcétera. A mí personalmente me gusta tener todo en un solo calendario, lo cual es más simple y más fácil de gestionar. Entonces aquí tenemos lo que es la parte de configuración y aquí podemos configurar el idioma, el país, el formato de fecha, el formato de hora y podemos mostrar otro horario. Por ejemplo, aquí a la izquierda yo tengo la hora de España porque es la hora que siempre va variando todo el tiempo como loco y es más fácil tenerla aquí que estar calculando. Yo sé que siempre Colombia son 2 horas menos que Argentina, Venezuela 1, México 3, pero España la verdad es que a veces son 4, a veces son 5, entonces directamente lo tengo aquí fijado y le puse ESP para mostrar España. Luego aquí tenemos la configuración de los eventos. Generalmente, ves, por ejemplo, lo que hago es que los eventos duren de forma estandarizada o de forma predeterminada 30 minutos. Entonces, si yo ahora creo un evento, el evento se crea de 30 minutos. Entonces, eso también lo puedes hacer para configurar cuál quieres que sea la duración predeterminada. Speedy Meetings básicamente es que las reuniones de 30 minutos terminan 5 minutos antes y las reuniones más largas 10 minutos antes. Entonces, luego tenemos el tema notificaciones. A ver si queremos notificaciones antes que los eventos, si queremos que muestren los fines de semana, si queremos que se muestren los eventos rechazados, si queremos que se muestren los números de la semana, si queremos que se muestren los eventos más cortos como eventos de 30 minutos, bajar el brillo de eventos pasados. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, ves, por ejemplo, la semana pasada debería, ves, mostrarse, bueno, no se está mostrando, pero debería mostrarse más clarito, ¿no? Luego de eso tenemos que la semana empiece en los lunes y que la forma predeterminada de que la vista personalizada sea de 4 días. Y después aquí lo que podemos configurar es nuestras horas de trabajo. Entonces aquí le muestro a las personas cuando nos agendan una reunión las horas de trabajo y aquí en los insights, que ahora vamos a ver qué es eso, te muestra también las horas de trabajo. Entonces eso es un poco la parte principal. Después de ahí tienes para crear appointment schedule, que también es como otra cosa que puedes hacer, como espacios de calendario. Bueno, aquí a la izquierda tienes para configurar lo que son los calendarios y crear más calendarios. Entonces, si yo quiero crear un calendario, le doy aquí crear nuevo calendario y creo el calendario con ese nombre, o puedo importar o exportar calendario. Si yo toco mi calendario, aquí puedo ver el calendario, poner una descripción, ver si lo quiero poner en público o si lo quiero hacer disponible para mi organización. Y si lo quiero poner público, puedo poner, por ejemplo, que todo el mundo vea mis horarios disponibles o mis horarios ocupados. Puedo poner que sea público y que solamente muestre lo que estoy ocupado o lo que estoy libre. Entonces, cuando alguien me agenda, va a ver si estoy ocupado o si estoy libre. Pero en este caso, por ejemplo, puedo poner lo que sea solo para mi organización y puedo poner que las personas en mi organización vean el detalle de los eventos o solo vean ocupado o libre cuando me agendan una reunión. Porque, por ejemplo, si yo toco a alguien de mi empresa, por ejemplo, Santiago, yo puedo ver todos sus horarios y puedo ver específicamente qué está haciendo en cada horario. En mi caso, yo lo tengo en privado, entonces solamente se va a ver como ocupado. Bueno, después aquí puedo ver con quién compartir lo que son los eventos. Puedo compartir mi calendario con otras personas de mi equipo para que hagan ediciones. Entonces, por ejemplo, puedo compartirlo con mi asistente para que pueda hacer cambios y todo lo demás. Y después, además de eso, puedo compartirlo con otras personas en mi equipo, como mi director de operaciones o, por ejemplo, Frank, que trabaja la parte de redes, para si tienen que agendar una historia para grabar o todo lo demás. Y bueno, eso es un poco como la
la parte principal. Todo esto está borrado igual que los emails por un tema de privacidad, pero bueno, ahí vas a ver los datos en tu caso bien. Entonces ahora que entendemos cómo funciona la plataforma, vamos a ir un poco a ver cómo organizarnos con la plataforma. Entonces aquí tenemos lo que es un día de trabajo o una semana típica mía. Entonces voy a pasar a explicar esto paso por paso. Vamos a ver lo que es un repaso de todo esto. Entonces aquí tenemos lo que es la parte de sueño. Entonces yo ahora en este plan de sueño en el que estoy, porque estoy con un coach de optimización de performance, mis horas de sueño son de 10 p.m. a 7 a.m. Entonces me dirás, es un poco mucho, pero bueno, es importante que entiendas que no es cuánto estás trabajando, sino qué tan productivo eres, qué tanto rindes. Luego de 7 a 8 es como mi morning power up o mi rutina de mañana. Entonces, en esta rutina de mañana lo que hago es, bueno, esto está realmente desactualizado porque aquí tengo justamente lo que es mi rutina de la mañana y tú lo puedes también poner. Ahora la tengo en otro documento que ya podemos hablar de eso en otro día, lo que es mi rutina de mañana y mi rutina de cada día. Pero básicamente en esta hora lo que hago es simplemente varias cosas. 1, levantarme. 2, prepararme, cepillar los dientes o lo que sea. 3, sacar a Pumba, sí, que es mi perro que está aquí durmiendo, y lo saco a pasear o lo que sea, con una caminata de 15 minutos. Y después lo que hago es tomar un poco de sol. ¿Por qué? Porque necesito vitamina D y necesito también restablecer lo que es mi ritmo circadiano, algo así, circadian rhythm, no sé, no me acuerdo cómo se dice en español. Entonces después de ahí lo que hace es que empieza mi tiempo de sprint. Entonces de 8 a 12 tengo lo que son mis sprints, y mis sprints son mi tiempo de trabajo productivo o trabajo enfocado. Entonces ese es un tiempo en el cual yo trabajo sin distracciones y todo lo demás, y eso lo tengo de lunes a viernes y a veces también los sábados. Entonces termino de explicar un poco lo que es la rutina y luego paso a explicar cómo crear los eventos y los colores. Luego los lunes en la mañana tengo una reunión 1 a 1 con cada uno de mis directivos para brindarle feedback, y una reunión grupal para planificar la semana y revisar la semana anterior, y luego tenemos una reunión diaria. También a los últimos 15 minutos de cada hora tengo un espacio libre para descansar y eso, y a las 2 horas de levantarme tomo café porque a las 2 horas es cuando genera el mayor efecto positivo en lo que es el rendimiento y la parte cognitiva. Al mediodía entreno entre boxeo, entrenamiento o tenis. Los miércoles tengo tenis y boxeo seguido, pero todos los días entreno a las 12, y después tengo 45 minutos o una hora para volver, ducharme, prepararme y volver a trabajar. En la tarde retomo mi día con reuniones de cada departamento. Entonces tengo reunión de marketing, ventas y servicio. Operaciones no tenemos porque la persona de operaciones está en todas las reuniones. Y después los lunes tengo una reunión del mastermind en el que estoy, que tengo contratado, y los miércoles tengo una reunión de mis clientes del mastermind y de mis clientes de mi otro programa. Y también tenemos en los clientes del mastermind una reunión de networking en donde nos reunimos todos los clientes del mastermind a colaborar, a hacer networking y demás. Los viernes hacemos una revisión de mi software, de cómo está progresando, y después a las 6:30 de la tarde termino mi día de trabajo y como a esa hora, sí, súper raro, y al mediodía no como. O sea, ahora estoy haciendo una sola comida al día. Antes lo que hacía es que hacía una al mediodía aquí y otra en la tarde. Entonces 6:30 termino, y después a las 7 toco el piano, 7:30 paseo a Pumba, de 8 a 9 tengo una hora libre, y después de 9 a 10 simplemente tengo como mi rutina de noche para empezar a prepararme para ir a dormir. Los martes y jueves tengo estudio bíblico, y después tengo los sábados a la tarde tenis con Fran, y después tengo iglesia los domingos. Y los domingos tengo como un día bastante relax, como hacer un detox de dopamina, no usar tanto el celular y lo demás. Y eso es un poco mi semana. Ahora, eso es un poco como yo me organizo. La idea es que tú encuentres tu propia rutina de cómo organizarte, y voy a pasar, ahora que te expliqué lo que son las distintas formas en las cuales estructuro mi día, voy a pasar a explicarte cómo estructurar el tuyo. Entonces aquí lo que hago es creo un evento, y cuando creo un evento lo puedo crear arrastrando. Y cuando creo un evento pueden pasar varias cosas. Primero le agrego el título, ¿no? Entonces le puedo agregar reunión o, por ejemplo, planificación diaria. Y este evento puedo hacer que sea un evento, que sea un tiempo de enfoque, en donde automáticamente rechazo reuniones. Si tú ves aquí, básicamente, en este tiempo de enfoque, yo automáticamente rechazo todo lo que son las reuniones. Entonces, cuando alguien me agenda en ese espacio, las reuniones salen rechazadas, porque es un tiempo de enfoque. Eso lo tenía configurado en mis sprints, pero ahora lo volví a configurar porque, bueno, los tenía organizados de otra forma y cambié la estética y, bueno, me había olvidado de configurarlo, pero básicamente es, o sea, aquí me dice que, por ejemplo, tienes dos opciones. Las
las nuevas reuniones o las reuniones actuales también. Eso también es algo que tú puedes configurar. Bueno, eso es un poco tipo de evento que tiene. Luego tienes lo que son, si quieres crear un evento de Google Meet, por ejemplo, si yo invito a alguien de mi equipo, por ejemplo a Santiago, yo puedo crear una reunión con él y puedo ver su calendario. Luego tienes lo que es fuera de la oficina, que es un espacio que rechaza reuniones también, para decir que en estas horas vas a estar fuera de la oficina. Y yo lo que hago cuando me voy de viaje es que toco aquí y le doy y pongo que estoy fuera de la oficina. Entonces eso rechaza todas las que son mis reuniones. O cuando quiero tener también semanas sin tanta reunión porque tengo trabajo atrasado. Y después tienes lo que es una tarea para crear tareas, y Appointment Schedule es una nueva función que es para pasarle horas disponibles. Por ejemplo, le pasas este rango de horario disponible a una persona y una persona agenda en el horario que ella quiera. Y no tienes que estar haciendo ni de vuelta de cuándo agendar. Le pasas un link y agenda en tu calendario con ese link. Entonces, vamos a ver ahora los colores, que es la parte importante de organización. Cuando tú seleccionas un evento, tú puedes agregar lo que son colores. Entonces tocas aquí y cuando tocas aquí te salen todos los colores y le puedes poner, esto es una función nueva que salió, una etiqueta a todos los colores. Entonces justamente aquí yo le puse una etiqueta a cada color. Este color, este verde es descanso, este verde oscuro es wellness o lo que tenga que ver con cosas de bienestar. Estos son reuniones recurrentes, estos son los sprints, estos son cosas en persona, como por ejemplo ir a la iglesia o ir a algún lugar en persona, porque todo lo que yo hago es online. Esto es espacio de trabajo, por ejemplo si agendo una tarea. Estos son cosas random o al azar o cosas que quiero que resalten del resto. Esto es tiempo muerto, como por ejemplo cuando estoy durmiendo o cuando por ejemplo estoy viajando en el avión. Esto es tiempo de grabación, este color, este lila son citas y el rojo son reuniones. Ahora lo que pasa es que generalmente estos colores van a estar, algunos de estos colores va a estar ocupado si tú seleccionas algunos de esos colores en esta parte. Pero yo lo que hice es que toqué mi calendario aquí y le puse un color personalizado, que es este azul, que es parte de mi marca Marcos Rasetti. Entonces ese color queda para lo que son tareas. Si ves aquí, yo tengo tareas que están en azul porque tengo ClickUp integrado a mi calendario, entonces aparecen en ese color azul. Entonces para mí ese color azul son tareas y todo lo demás yo le cambio al otro color. ¿Qué me permite eso? Me permite aquí tener un reporte de insight de cuánto tiempo en reuniones paso, cuánto tiempo en cuidado personal, de descanso, tiempo libre, etcétera. Y me da un reporte o un análisis de mi tiempo que yo luego puedo saber si estoy pasando mucho tiempo en reuniones y por qué no estoy avanzando en mis tareas. Y aquí si toco más insights, obviamente me da mucho más insights, más a detalle de cada una de las cosas, por tipo, por color, si son reuniones 1 a 1, si son reuniones de más de 3 miembros, etcétera. Entonces la verdad que está súper bueno. Y eso es un poco cómo utilizar Google Calendar, cómo utilizar tu calendario. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó este video, simplemente suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta qué te gustaría ver en próximos videos o qué dudas o preguntas tienes para que pueda apoyarte en los comentarios. Ahora, quiero que sepas que no tengo nada que venderte si no tienes un negocio de coaching, infoproductos o agencia que factura al menos $1000 al mes. Pero si tienes un negocio con esas características y te gustaría que te ayudemos a escalarlo a $100,000 al mes, convirtiéndolo en un negocio high ticket y que vendas a 2,000, 3,000, 5,000 o 10,000 por cliente y que además crezcas rápido con buena rentabilidad, optimizando tu funnel, optimizando tus anuncios y optimizando además tus procesos y tu equipo, automatizando tu empresa para que funcione sin ti, puedes agendar una llamada debajo con mi equipo para ver más información sobre cómo podemos ayudarte a añadir hasta $50,000 al mes garantizado por contrato a tu negocio. Así que agenda una llamada tocando en el link debajo para que hablemos, veamos un poco dónde estás, dónde quieres llegar y creemos un plan de acción para que llegues ahí. Así que eso sería todo en este video. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo.